vamos a abrir para preguntas. Bueno, es una pregunta para la doctora Escudero y para el doctor Díaz Cantón. A lo mejor en una parte yo me perdí porque tuve que salir, pero creo que se hizo mención a que en el proyecto el efecto del acuerdo conciliatorio o transaccional solo vincula a aquellas personas que o fueron notificadas y concurrieron y manifestaron su interés y que además hayan sido notificados de la junta que se celebró para aprobar el acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿esto significa que un acuerdo conciliatorio no va a dar por terminado el proceso? Debería seguir el proceso por todos aquellos consumidores o ciudadanos que no manifestaron su intención de participar activamente del proceso. Y en tal caso, si es afirmativa, la respuesta es, bueno, ¿por qué es que no se adopta un mecanismo que usualmente y clásicamente está previsto como de conclusión del proceso, ¿no? Sí, parece que a aquellos, por eso precisamente se prevé una junta especial, por fuera de la junta general, digamos, ¿no? Pareciera que darle a aquellos que no han tenido, digamos, oponer los efectos de la cosa juzgada de este acuerdo a quienes no han tenido intervención en él, nos parecía un exceso en cuanto a falta de intervención y a falta de ejercicio del derecho de la defensa en juicio. Si el proceso deberá seguir en relación con lo que tiene que ver con los reclamos esos. Me parece que esa es la mejor solución, digamos. Que la sentencia solo pueda tener efectos ultrapartes si es la sentencia que concluye el proceso sin un modo de terminación anticipado como puede llegar a ser una conciliación de este tipo. Es decir, extender los efectos a quienes no han tenido ninguna intervención allí nos parecía digamos, una privación del derecho de intervención en el proceso demasiado gruesa como para poder aceptarla. ¿Se escucha? Sí. Este es un comentario en general para el panel, sobre todo porque estamos discutiendo acá la posibilidad de que exista una legislación al respecto. Quienes trabajamos desde la sociedad civil en la capital federal, vemos que de alguna manera nos hemos arreglado hasta el momento, a falta de legislación, a tratar de encarar acciones de clase en el ámbito más que nada de la Ciudad de Buenos Aires y en el Foro Nacional con sede en capital federal. Sin embargo, recibimos muchísimas consultas y pedidos de ayuda de las provincias que tratan de encarar este tipo de procesos también. Recién hablamos de representación adecuada y comparto muchísimo de las críticas de Alberto al respecto, sobre todo de quiénes van a llevar adelante estas acciones, donde vemos que quizás la posibilidad de un pro bono o de estudios que carguen con estos costos en capital es posible, en un mundo ideal, inclusive quizás en la provincia de Buenos Aires, pero en la realidad provincial, y sobre todo porque Díaz Cantón hablaba de invitar a las provincias a adherir al proyecto nacional, la realidad es muy distinta y creo que es casi imposible hablar de acción de clase sin también dar la discusión a lo que es el rol del defensor nacional de la Constitución y el rol de la Defensoría. Sobre todo porque muchas de las provincias, cuando quieren encarar estos problemas, son problemas o intereses que son federales en las provincias, algunos temas de recursos, algunos temas de poblaciones originarias, que involucran a presupuesto, y donde los jueces provinciales, en general, le dicen, bueno, vaya a discutirlo a Nación. Y recién decíamos que quizás la representación adecuada necesite de también lo que es Defensoría y Defensor del Pueblo, porque sobre todo en provincias, en donde quizás quienes son actores en un momento no lo puedan ser después, y los estudios que quizás lograron al principio aparecer no puedan continuar.
teniendo en cuenta que no hay delegaciones de la Defensoría Nacional en las provincias y que, digamos, hace 2 años que no tenemos defensor, ¿no? Y además, ¿quién nombra al defensor también ahora? Creo que la bicameral podría, por mayoría, hoy en día, nombrar, a que termine el mandato, un defensor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las realidades provinciales, sobre todo. Y después, los estándares de representación adecuada, porque definitivamente, digamos, en la revisión luego quizás de estas sentencias, recién hablaba una abogada sobre una defensa de legitimación, ¿no? ¿Cómo tomamos esas realidades también? ¿Qué es representante adecuado en provincia? ¿Qué es representante adecuado en Ciudad de Buenos Aires? ¿Y dónde ponemos el estándar? Sobre todo invitando a que se adhieran las provincias a esta legislación. Hay que reforzar mucho, me parece también, y sobre todo en las provincias, el rol de la defensa, ¿no? Nada más. Yo quiero un poco hablar en nombre de las provincias a las que hace referencia. Yo represento a la provincia de Salta y aquí estaba presente, no sé si sigue, el asesor de la Secretaría de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, y me acaba de informar que este tema es tan importante para la provincia y por eso decidió concurrir, que se ha conformado una comisión para empezar a estudiar una regulación local. Porque lo que sucede es que en las provincias necesitamos una acción. Si no hay una acción que lo regule, hay tantos casos que quedan sin posibilidad de llegar a la justicia. Y a pesar de que tenemos defensores del pueblo en las ciudades importantes, o sea, a mí me parece que no porque nuestros jueces no estén preparados, no tenemos que avanzar. O sea, lo peor que tenemos en la Argentina es una cantidad de ciudadanos que no acceden a la jurisdicción y no acceden a la justicia. Entonces, en la medida que podamos avanzar en una regulación que sea sencilla, que prevea recursos adecuados y prevea el acceso a la jurisdicción, estaremos dando pasos importantísimos, especialmente en las provincias argentinas. Buenas tardes. Bueno, la pregunta apunta... Hay muchas cosas que se pueden discutir en esto, como planteaba el asistente respecto al tema de el efecto de los acuerdos, cómo tiene un efecto distinto en las sentencias. Podríamos hablar, por ejemplo, de quiénes tienen que hacerse cargo de los costos. Podríamos hablar de los demandados de tener que asumir procesos cuando no se rechaza in limine la demanda, cuando el grupo está mal conformado. Hay muchas cosas que me parece que se están dejando de lado y que son derechos de los demandados quizás, que no se están viendo. Y un poco el planteo cuando se explicaba el proyecto de ley decía que tenemos que tomar la mayor apertura para evaluar los derechos y tener la mayor restricción para limitar los derechos, pero creo que en este tipo de cosas estamos poniendo de un lado de la balanza muchos derechos y privando muchos derechos del otro lado de la balanza. Creo que es algo que debería tenerse más en cuenta y que debería escucharse y evaluarse más también la postura de los problemas diarios y los problemas prácticos que se le plantean a los que tienen que enfrentar este tipo de reclamos. No sé qué opinión les merecerá. Gracias. Sí, creo que probablemente tengamos que analizar el proyecto para tratar de buscar un equilibrio en ese sentido. Es decir, probablemente quien lo lea crea que el mayor peso está puesto, las mayores garantías están puestas del lado de los actores, y es probable, tendríamos que analizarlo si esta declaración de buenos deseos que está al comienzo, de que esto rija, digamos, que haya un equilibrio entre ambas partes, realmente es algo que tiene operatividad. Habría que analizarlo y bueno, esto lo discutiremos en comisión para tratar de equilibrarlo lo más posible. Yo creo que contiene el proyecto algunos temas interesantes, tan es así que el pedido de formación de la clase no solamente lo puede pedir el actor, sino también el propio demandado, o sea que muchas veces será el propio demandado a quien le convenga que se generalice la acción como acción de clase, que haya una sola sentencia y concentrar una sola defensa y eventualmente un solo acuerdo transaccional para cerrar la litigiosidad. Perdón, vamos a ir con 3 preguntas más. Sí,
Yo no tengo duda de que todos debemos festejar cualquier proyecto que intente ampliar la posibilidad de que cualquier ciudadano del país ejerza derechos y pueda hacer respetar sus derechos. Ahora, también soy consciente de que los países quieren tener una determinada justicia y terminan teniendo la que es posible, ¿no? Esto lo pienso muchas veces cuando hablamos del juicio por jurados, por ejemplo, ¿no? Y haciéndome un poco eco de lo que decía el doctor Garay, y sufriendo, viendo sufrir, no sufriendo yo, es un detalle que yo lo sufra, viendo sufrir a los justiciables, el sistema de justicia, siendo yo funcionario judicial, digo, hay que tener un cuidado importante en que muchas veces cuando, y respetando, quiero dejar muy bien claro esto, es decir, me parece absolutamente valiosa la existencia de este proyecto. Lo que me parece importante es ver cuál es el impacto que tiene en determinados ambientes y fundamentalmente qué impacto tiene en el ambiente judicial. Pero específicamente por lo que decía el doctor Garay. Y lo digo porque lo que yo he visto en el transcurso de todos estos años, desde que tengo algo que ver con eso, es que grandes proyectos de muy buen talante y absolutamente necesarios como algo que todos podemos aspirar, terminaron muriendo porque el sistema terminó operando en contra de ello para poder sobrevivir en otro ámbito. Esto es, nosotros hemos visto excelentes leyes de excarcelación que no tomaron en cuenta el impacto sobre el sistema penitenciario. Entonces terminó apareciendo al poco tiempo la ley contraria, que achicaba completamente el régimen excarcelatorio para ver si podían liberar a los presos. Después la gente tuvo que aguantarse el 2x1 para poder desagotar las cárceles porque la ley anterior. Entonces, dejando muy en claro esto, se lo digo a usted personalmente, senadora, que es, digamos, la que impulsa esto y me parece interesante que esto ocurra. A mí me parece que es muy importante escuchar a quienes van a sufrir el impacto. La población en general va a sufrir el impacto, obviamente, pero para ver si esto va a funcionar. Esto es lo que me parece muy importante, porque el problema es que la vuelta de tuerca es que su mejor idea va a quedar sepultada por una cuestión de manejo real. Y a mí me parecería terrible que esto ocurra, porque la iniciativa es fantástica. Es decir, nadie podría decir que esta iniciativa no es buena. Ahora, me parece que hay que ver, digamos, esto es como comprar la última Ferrari y no estar muy seguro si va a andar en el ripio que tenemos o en la calle medio poseada. Me parece que es un tema importante. Por eso la pregunta que yo le quería hacer era si estaba en la idea suya o en la de la comisión, analizar el impacto de esta cuestión. Analizar el impacto incluso hasta en los términos en lo que le decía el doctor Lozano, esto es que en algún momento el Congreso americano haya tenido que salir a decir algo respecto del mal uso de estas acciones de clase. Me parece que son aspectos que hacen a la operatividad, que muchos la entienden como terrenal, porque muchas veces el planteo legal es como algo que está en el ámbito celestial, y de celestial no tiene nada, es muy terrenal. Entonces, la cuestión es, en la práctica, digamos, los aspectos prácticos de esta cuestión, las consecuencias, que es algo que ustedes tomaron en cuenta y si es así, digamos, han decidido escuchar a sectores que puedan de alguna manera explicar cuál es el impacto de esta cuestión. En primer lugar, la decisión es escuchar a todos los sectores. No hay plazos para el tratamiento de este tema de ninguna manera. La idea es escuchar a todos los sectores. Ahora, lo que yo quiero decir es lo que hoy tenemos en la Argentina es una justicia colapsada por la enorme litigiosidad. Lo que este proyecto pretende es terminar con esa enorme litigiosidad y tratar de concentrar procesos. Imagínense la cantidad de procesos que existen por reajustes jubilatorios, la cantidad de procesos que generó el corralito, la especificación asimétrica, las ejecuciones a deudores hipotecarios a raíz del cambio de reglas de juego en el país. O sea, una cantidad enorme de procesos que a lo mejor se podrían solucionar a través de este proceso de acciones de clase. Evitamos, no sé, 10.000 demandas y nos concentramos en 2 o 3 demandas, ¿no? Me parece que ese es un poco el objetivo. Ahora, obviamente, significa un cambio importante, es una revolución, es un cambio muy significativo
Y por eso me parece interesante la sugerencia del doctor Garay, bueno, no lo hagamos demasiado amplio, tomemos y nos concentremos en los casos que ya el artículo 43 de la Constitución nos señala, y porque además hay ya leyes en materia ambiental y en materia de derechos de usuarios y consumidores que ya lo establecen y que lo han regulado mal. Sí, indudablemente, perdón, para completar un poquitito la respuesta. Indudablemente todo esto requiere un proceso de implementación que desde la sugerencia de Alberto puede ser la gradualidad, que es uno de los criterios de implementación. Es lógico, tu planteo es absolutamente comprensible porque es lógico que si uno lo larga, porque cree simbólicamente que con la sanción de la ley empieza a funcionar, esto indefectiblemente fracasa. Yo comprendí hace tiempo que la sanción de una ley es solo el 0,1% del éxito de un proceso de reforma. Se necesita capacitar, se necesita quizá una pequeña vacatio legis para capacitar a las personas que vayan a llevar a cabo esto. Se necesita dinero, obviamente hacer una previsión presupuestaria lo más apta posible para esto, y una adecuada implementación. Sin una adecuada implementación, esto fracasa indefectiblemente, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo. Es el trasplante de una institución ajena a nuestro país, como podría ser lo que vos decís, el juicio por jurados o el trust que se transformó en el fideicomiso y, bueno, ahora funciona bien, pero requirió de algunas pequeñas incomodidades hasta su adaptación, ¿no? Yo quería decirle esto. Primeramente hago mío todo lo que dijeron los dos expositores anteriores y también creo que lo que dijo Alberto hay que tomarlo muy en cuenta. Me parece que hay que capacitar gente para poder lidiar con esto. Ahora, observación. Esto no es como el juicio por jurados, porque nosotros tenemos un sistema de juicios sin jurados que nos satisface razonablemente. Es decir, creo que más allá de que por ahí no nos gusta algún juez o no nos gusta alguna conducta, más o menos el sistema funciona. Pero la verdad es que las demandas que genera todos los derechos introducidos en la Constitución del 94 y por sobre ello introducidos en tratados internacionales de los que no podemos apartarnos, salvo que uno quiera bajarse del mundo, pero esto es imposible, ya nos obligan a tener algún mecanismo operativo. Y si no lo instala la Corte como lo instaló un poco, digamos, obligando, parecería ser que lo que vamos a tener es, lamentablemente, el desatino de que lo va a terminar instalando cada juez por su cuenta. Por eso yo le diría, ojo, no es que estamos preguntándonos si podemos usar una Ferrari, no, en un camino de ripio. Mire, ¿sabe qué? En este momento es o elige la Ferrari o elige el lomo de burro. El lomo de burro en el sentido de subir al lomo del burro, ¿no? Y me parece que la Ferrari tiene problemas, pero probablemente con el burro andemos demasiado mal, no nos va a andar para esto. Dentro de todo, la Ferrari llegará un poco averiada, pero algún lugar va a llegar. Parece que tenemos que verlo de este modo. Estamos comprometidos. Y el tema ambiental es el tema que me parece más claro en este sentido. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En general, cuando se habla de acciones de clase, veo que se habla de que esto implica un aumento de la protección judicial de los derechos. Y me pregunto si esto tiene, si el aumento de la protección judicial de los derechos tiene una relación inversamente proporcional con la protección política de los derechos. O sea, el aumento de la protección judicial viene a llenar un bache de la deficiencia en la protección política de derechos, porque un poco pensando en el caso típico del que se habló, donde hay un banco o una empresa que presta un servicio público y cobra un cargo de más al usuario, me pregunto si es el rol del juez controlar a los servicios públicos o si esto lo puede hacer a mucho menor costo un actor político, un organismo administrativo. A mucho menor costo en dos sentidos, porque no solamente el proceso es muy costoso en sí, como surgió de la descripción del doctor Díaz Cantón, en términos de notificaciones, múltiples pasos, o sea que el proceso es de por sí muy costoso. Y además implica, de algún modo, dejar de lado el derecho de defensa de la clase representada, porque la verdad que pensar que se van a notificar por edictos es una ficción. Es una ficción que, se recurre en muchos casos a la notificación por edictos porque no hay otra, pero de algún modo se va a enterar la gente que está siendo representada por un organismo
y que va a obtener que ese organismo, esa asociación civil o quien fuere, va a obtener una sentencia que va a ser cosa juzgada. Bueno, eso. No siempre todos los derechos pueden ser protegidos o solucionados desde la política. En el caso de derechos de usuarios y consumidores, obviamente eso nos planteamos. Entonces, en la reforma introducida el año pasado, en el 2008, le dimos facultades a la autoridad administrativa para que pueda tomar decisiones, pero hasta cierto monto. Por encima de ese monto no podemos evitar que la decisión tiene que ser la del juez. Imaginemos un caso concreto, el último cargo tarifario, ¿no es cierto?, establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que está generando una cantidad de amparos a lo largo y a lo ancho del país. O sea, que los usuarios no se enteraron, todos los usuarios se enteraron, todos los usuarios están siguiendo las alternativas porque los va a afectar y los va a afectar en forma beneficiosa. Con un procedimiento de acción de clase, el que quisiera ser parte del debate podría hacerlo expresamente. El que no quiere ser parte del debate puede decirlo expresamente porque no quiere que se aplique la sentencia. Y el que está esperando la sentencia, pero no quiere ser parte del debate, también va a tener protegido ese derecho, porque una sentencia favorable sí le va a ser oponible a él. Entonces, en definitiva, es declarado inconstitucional, eso va a beneficiar a todos los usuarios, excepto a aquellos que expresamente decidan que no quieren ser parte del proceso porque quieren ir hacia un proceso de corte individual. Pero digamos, esos son los casos que tenemos en nuestra mente cuando empujamos este procedimiento de acciones de clase. Bien, muy interesantes todas las exposiciones, la verdad que daría para hacer muchas preguntas, pero simplemente para una aclaración al doctor Lozano, cuando él mencionó el carácter erga omnes, no me quedó muy claro a qué se refería con, bueno, la imposibilidad o la ineficacia que traería esto aparejado respecto a la facultad de los jueces provinciales de requerir informes sin ningún tipo de costo. Yo entiendo que a lo que apuntaba el fallo y retomando la exposición, por lo que he leído además de la senadora Escudero, lo importante es haber eliminado aquella disposición legal que obligaba a reservar todas las comunicaciones, implicando de alguna manera una grosera invasión en la privacidad y de alguna manera el efecto erga omnes, aun cuando no haya sido planteado como una acción de clase por Alavi y haya sido readecuado por la Cámara y resuelto finalmente así por la Corte, tiene como virtud justamente que esa disposición de alguna manera invasiva de la privacidad se torna absolutamente inoperativa. Por eso no me quedó muy claro cuál era su mirada sobre este tema. Gracias. Mire, voy a tratar de aclarárselo, ¿no? Sí. El tema es así. La sentencia declara la inconstitucionalidad del artículo, o de los artículos y del decreto. Si usted elimina eso, si lo elimina del mapa jurídico, el juez provincial no puede pedir que le suministren la información, salvo que encuentre en el topo surano algo que se le haga dar, y además de eso, no puede conseguir que la solvente la compañía, porque ahí sí que no lo va a encontrar en ningún lugar. Ahora bien, si esto hubiera sido tratado de un modo más ortodoxo, a la manera más antigua, por decirlo de algún modo, en lugar de borrar del mapa el artículo, lo que habríamos hecho es algo así como: usted no puede mantener la grabación de las conversaciones o mantener el registro, digamos, sin una orden judicial, pero se podría haber mantenido en el artículo el que en su puesto de orden judicial lo solventara la compañía, con lo cual se difundiría el costo entre todos los usuarios. No sé si es claro lo que yo le estoy diciendo. Es decir, es como usted disparó un cañonazo que borró más de lo que a lo mejor quería borrar. Ahora bien, si usted, en lugar de pensar que la sentencia tiene alcance erga omnes, dice: no, momentito, no la puede tener más que a las partes, bueno, ahí termina la cosa. El día que haya una provincia, podrá discutir la provincia quién carga con el costo. Pero en el modo en que fue dictada y diciendo erga omnes, esto es difícil. Le aclaro una cosa: las acciones de clase están precisamente hechas, y no sé si esto quedó claro con mi exposición, pero me parece que no, para evitar el erga omnes, porque la acción alcanza subjetivamente a aquellos que están certificados en la clase. Y en este sentido es un dispositivo más afinado.
Por cierto, yo creo como usted que si tengo que elegir entre que se mantengan los registros y que las provincias tengan que solventar, pues que solventen las provincias. Pero me parece que podemos avanzar hacia una microcirugía en lugar de hacer todo, digamos, de un modo brutal. Fíjese que además armar el dispositivo para una escucha es mucho más costoso que tener un mecanismo global y usarlo solamente cuando hay una decisión judicial en este sentido. Yo quiero aclarar con relación a la ley espía que en la actual ley de inteligencia, la ley vigente, el juez puede pedir la interceptación de la comunicación telefónica. La ley espía habla de todas las telecomunicaciones, con lo cual se permitía el ingreso a Internet, la interceptación de las comunicaciones por Internet, sin orden judicial en ninguno de los casos. Bueno, damos por concluido este panel.